Para comenzar con los sistemas de seguridad, primero hay que planificar y una planificación efectiva de la seguridad es fundamental para prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro. Esto implica definir los objetivos claros, establecer políticas adecuadas, implementar sistemas reactivos y proactivos y realizar un análisis exhaustivo de riesgo e incidentes. Definición de objetivos. Primero, hay que reducir los accidentes, establecer metas específicas para disminuir la tasa de incidentes y lesiones en el lugar de trabajo. Mejorar la cultura de seguridad, fomentar una mentalidad de seguridad entre los empleados a través de la capacitación y la participación. Cuando hablamos de la cultura de seguridad, yo recomiendo que no simplemente a los empleados, también hay que involucrar, a los supervisores, eh, empleadores, gerentes, porque la cultura tiene que ser de todos. Cuando hablamos de un accidente laboral y el mismo no ha sido declarado, no ha sido investigado, eh, puede ser privado de libertad el empleador o el representante legal de la empresa. Por eso es importante fomentar la cultura de seguridad. Desde el 30 de enero de este año se emitió un documento a través del fiscal general de la República, donde hablaba de lo que es el tema de salud y seguridad. Entre esos entraba la declaración de accidentes de trabajo, también entra lo que es el acoso laboral, una serie de cosas relacionadas con la salud y seguridad. El empleador, en este caso, puede ir privado de libertad, incluyendo lo que es el inspector, se le llama inspector o el inspector CHA o el inspector de salud y seguridad del Servicio de Salud y Seguridad de la empresa. Cumplir con la normativa, asegurar el cumplimiento de las leyes y resguardar la salud y seguridad aplicables. Establecimiento de políticas. Políticas de seguridad. Estas son directrices y procedimientos claros que rigen la práctica de seguridad en la organización. También hablamos de roles y responsabilidades. Hay que definir la responsabilidad de cada empleado en materia de seguridad. Como lo hablé en el punto anterior, la capacitación y recursos, programas de capacitación y provisión de recursos necesarios para implementar las políticas. Cuando hablamos del programa de seguridad y salud en el trabajo, parte de sus ítems son los recursos económicos para que se cumpla el programa de salud y seguridad. También está la parte de las capacitaciones, lo que es el cronograma de actividades, que son 16 horas trimestrales de capacitación. Eso hasta los momentos se ha mantenido. Es a veces complicado impartir capacitaciones si hablamos de lo que es el sector de producción, pero para eso hay un cronograma de actividades donde se puede tomar qué días y a qué horas sin que el trabajador, esto tiene que ser dentro de la jornada laboral, en pocas palabras, ¿sí? Si el trabajador está en sus días libres, horas libres, no lo pueden convocar para darles capacitación. Sistemas reactivos. Los sistemas reactivos son la investigación de accidentes, estadísticas de seguridad, el plan de respuesta a emergencia, auditorías de seguridad. Cuando hablamos de la investigación de accidentes, hay que hablar de los análisis exhaustivos de los incidentes para identificar la causa y raíz y toma las medidas correctivas. No simplemente se investigan los accidentes, los incidentes también.
con el fin de que estos vuelvan a ocurrir y se conviertan en accidentes. Cuando hablamos de estadísticas de seguridad es lo que se llama la morbilidad, donde hay una recopilación y análisis de datos para medir el desempeño y redactar áreas de mejora. Cuando hablamos de la morbilidad y hablamos de accidentes comunes, accidentes laborales, enfermedades comunes, enfermedades ocupacionales, y dentro de esa morbilidad se saca el cálculo de las horas hombres laboradas. Eso me da un índice de real si el ausentismo es alto o bajo. Plan de respuesta a emergencia. Cuando hablamos de procedimientos y protocolos claros para responder de manera efectiva ante situaciones de crisis, una emergencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos no simplemente de un accidente, hablamos de movimiento sísmico, hablamos de un incendio. Si hay empresas que trabajan con químicos, con productos químicos, todo eso hay que darle un plan de respuesta a emergencia. Cuando hablamos de auditoría de seguridad, hay que evaluar periódicamente para identificar las brechas y oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad. Ejemplo, si han pasado un trimestre y en ese trimestre en una área se me genera accidente lesionándome los miembros superiores, hay que ver qué es lo que está pasando. Puede ser que, que el trabajador tenga pocos días de reposo, pero hay que investigarlo, hay que auditarlo, por qué se me está dando, qué está generando la máquina. A veces las máquinas por falta de grasa, un poquito de mantenimiento, pueden generar accidentes o incidentes y de una manera, nada más de un mantenimiento, se corrige la condición. Continuamos con adiestramiento y motivación, la capacitación, programas de formación que equipan a los empleados con los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar de manera segura. Sí, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, no simplemente es a los trabajadores, sino también a los que tiene el personal a su cargo. Eh, no simplemente es capacitar para hacer sus actividades normales, se recomienda que se capacite en el uso de los equipos de protección personal. Si un trabajador no sabe cómo usar un equipo de protección personal, eso le va a generar fatiga y a su vez va a provocar que se quite el equipo y si se lo quita en algún momento específico puede generar un accidente. Ejemplo de ello, vamos a hablar de los trabajos en alturas. Es insólito cómo los trabajadores se enganchan en lo que es la misma estructura. Si hablamos de una estructura vertical o las que son aéreas. Si falla, se va a ir la estructura con todo y trabajador. No deben engancharse en, en, en la estructura. Para eso hay una línea de vida que se debe colocar. ¿Por qué? Porque si falló la estructura, no hay problema, quedó enganchado. Pero si se engancha en la misma estructura, para el piso va. Participación, involucrar activamente a los trabajadores en la identificación, solución del problema de seguridad. Eh, el Servicio de Salud y Seguridad debe hacer una inspección a los puestos de trabajo o a las áreas de trabajo. Esto generalmente lo debe hacer en compañía con el comité, quienes conforman el comité, los delegados de prevención y los representantes del patrono, y les van explicando dónde están las condiciones inseguras e insalubres, con el fin de que no se vuelva a repetir. Reconocimiento, recompensar y celebrar los logros y comportamientos excepcionales en materia de seguridad. A nivel internacional, en lo que son las empresas industriales, ellos reconocen cuando hay cero accidentes. Incluso en las mismas películas
aparecen letreros donde dice tantos días sin accidente, tantos, y el lograr cumplir un año sin accidente no simplemente genera un reconocimiento, sino también una bonificación. Estamos hablando de otros países. Análisis de accidente. Hay que identificar las causas para determinar los factores que contribuyeron al accidente o el incidente. Corregir las deficiencias, eso ya lo habíamos, se había nombrado superficialmente anteriormente. Implementar medidas para evitar que el problema se repita. Lesiones aprendidas, ¿cuál es la lesión? ¿Qué es lo que aprendemos cuando se analizan los accidentes? Compartir los hallazgos, experiencias con toda la organización. Inspecciones y auditorías, evaluaciones periódicas de los equipos, instalaciones, procedimientos para identificar riesgos. Cuando hablamos de las evaluaciones periódicas de los equipos, no simplemente es de las maquinarias y equipos, también hablamos de los equipos de protección personal. El casco de seguridad se vence. Cuando se compra, hay en el envoltorio especifica su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque el plástico, con dejarlo caer, incluso con dejar caer constantemente el casco, va generando grietas. Y por eso es importante eh, inspeccionarlo. Si hablamos de los arneses y de las eslingas, a veces ellas tienden a ceder por el uso. A ver, no, la eslinga no se ha abierto, pero también hay que verificarla para evitar que con el uso constante no se vaya a romper los precintos. Incluso las botas de seguridad, si están dañadas, obviamente a la hora de un accidente no van a proteger. Evaluaciones exhaustivas del sistema de gestión de seguridad para determinar su eficacia. Hay que evaluar el programa exhaustivamente para ver si se está cumpliendo o no. Desarrollo de medidas correctivas y de mejoras continuas basadas en los hallazgos. Esto va más que todo enfocado a la parte de los accidentes que lo hablamos anteriormente. Revisión de objetivos. Esto más que todo en los programas de seguridad. Monitoreo y ajustes periódicos de los objetivos de seguridad para adaptarlo a los cambios. Ejemplo de ellos, en el momento que se presentó el COVID, recuerden que tuvimos que adaptarnos a un sistema de seguridad muy diferente. En este caso, lo que era que si las caretas, los guantes, los tapabocas, y todo fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Incluso hoy en día, lo que es la OIT hace mucho énfasis en lo que es la inteligencia artificial. En las industrias se está implementando el tema de las maquinarias con inteligencia artificial. Hay que modificar lo que es en este caso los objetivos de seguridad. ¿Por qué? Porque esto nos viene a traer riesgos diferentes. Actualización de políticas, revisión y mejora continua de las políticas y procedimientos de seguridad. Implementación de innovaciones, adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas para mejorar el desempeño en seguridad, lo que hablaba anteriormente, que viene con la revisión de los objetivos. 2025, la inteligencia artificial. Lo que fue 2020, fue COVID. Compromiso organizacional. Fomentar una cultura de seguridad, un liderazgo comprometido a todos los niveles. Si no hay compromiso desde la empresa hacia abajo, no hay seguridad laboral. Programas de seguridad, que lo he venido tocando, que es el tema 6, son esenciales para garantizar la protección de los trabajadores en cualquier entorno laboral. Estos programas abarcan desde la identificación del riesgo hasta la implementación de medidas preventivas y de respuesta ante emergencia.
Si no se tiene un buen programa, no se puede identificar los riesgos. Cuando un trabajador ingresa a laborar o lo cambian de actividad, hay que notificarle los riesgos, que dentro de la LOCHIMA son los principios de la prevención de las condiciones inseguras e insalubres. Establecimiento del programa, compromiso de la dirección, el respaldo y el liderazgo de la alta dirección es fundamental para el éxito del programa de seguridad. Incluso para elaborar el programa de seguridad y salud laboral, debe ir aprobado, en este caso, por el presidente, director, el que tiene el puesto más alto en la organización. Participación de los trabajadores. La misma LOCHIMA lo establece. Si no participan los trabajadores en la elaboración del programa, cuando hablamos de la elaboración es que se les interrogue, se les haga sus encuestas, sean involucrados, que en el momento que se les pregunte algo relacionado con el programa, sepan responder. Asignación de recursos, ya lo había hablado en el tema 5, deben destinar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el programa. Eso lo dice la misma norma técnica, tanto la del 2008 como la del 2023. Normas para elaboración del programa, un diagnóstico, análisis de la situación actual, identificación de riesgos y necesidades. Para elaborar un programa yo tengo que tener un diagnóstico previo. Objetivos, establecer metas claras y medibles para mejorar la seguridad. Planificar. Si no tenemos una planificación no se puede definir las acciones responsables, plazos y recursos para alcanzar los objetivos. Requisitos mínimos, evaluación de los riesgos, identificar y valorar los peligros presentes en el lugar de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Por medio de una inspección. Capacitación, que lo venimos nombrando en lo que va el tema. Formar a los trabajadores en temas de seguridad y prevención de riesgo. Equipos de protección personal, lo hablaba hace rato, proporcionar y exigir el uso de equipo de protección personal adecuado. No simplemente son los equipos, tienen que haber señalizaciones y símbolos. Si un trabajador está en un área específica y de repente requiere pasar a otra área y no están identificados los riesgos para que ingrese a esa área, va a ir con sus equipos de protección personal que le asignaron en una primera instancia. Ejemplo, vamos a hablar de lo más fácil, de un trabajador que entra a un cuarto frío. Si no usa un suéter, no se le indica, no hay señalizaciones, va a ingresar sin suéter. Cuando hablamos de los cuartos, hay cuartos fríos industriales. Planes de emergencia, establecer protocolos de actuación y respuesta ante situaciones de emergencia. Si yo no tengo un plan de emergencia, no puedo dar respuesta a un incendio, a un movimiento sísmico, a una fuga por amoníaco, a una explosión de una caldera. Tengo que tener un plan de emergencia para todo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo. Yo no voy a montar un plan de emergencia eh, de, de lo que es de amoníaco en un banco, ejemplo, por decirlo de alguna manera. Todo va a depender del sistema productivo o del servicio que presta el centro de trabajo. Planes específicos, higiene industrial, medidas para el control de agentes químicos, físicos y biológicos. Hice mención del amoníaco. Si yo no tengo un control en las empresas donde se trabaja con amoníaco, debe existir un sistema de medición. Cuando el amoníaco se expande, no da chance y eso genera problemas respiratorios.
Ahí yo tengo a esas empresas obligatoriamente tienen que tener un sistema que indique que hay una fuga de amoníaco. Ergonomía, adaptación de las condiciones de trabajo a las capacidades de los trabajadores. Cuando hablamos la adaptación, esto más que todo en las condiciones antropométricas de los trabajadores. Yo no puedo colocar a un trabajador que mida unos 50 hacer actividades por encima de su cabeza o mayor a unos 70, porque le va a afectar en los miembros superiores. Prevención de incendios, identificación de riesgos y establecimiento de medidas de protección. Cuando hablamos de prevención de incendios, yo tengo que saber cuál es el equipo de extinción de incendios acorde a, a dónde va a estar. Ejemplo, yo no puedo tener donde hay electricidad un equipo de extinción de incendios de agua, porque ¿qué me va a generar? Más contacto eléctrico, se me va a agravar. Lo que necesito es un equipo acorde de extinción de incendios, acorde para un equipo eléctrico, para la gasolina también. Entonces, no todos los equipos de extinción de incendios se pueden utilizar para todo. Para eso ellos traen sus especificaciones y dicen ABC en qué lo pueden usar y todo eso. También hay que capacitarlo a los trabajadores en cómo usarlo. Cómo debe ser la evaluación del programa a través de auditorías, revisiones periódicas para identificar las áreas de mejora. Indicadores, seguimientos de métricas claves que reflejen el desempeño del programa. Mejora continua, implementación de acciones correctivas y preventivas basadas en la evaluación. ¿Por qué es importante evaluar el programa? Porque a veces eh, cuando se ejecuta el programa, hay ocasiones que se pierde de vista o no se toma en consideración ciertos riesgos. Y eso al transcurrir el tiempo genera un accidente o un incidente. Gestión y estadística, índice de frecuencia, número de accidentes por cada millón de horas trabajadas. Yo hablé de eso en lo que dije anteriormente en el tema 5, que hablé de cuántas horas hombres podían laborar. Índice de gravedad, días perdidos. Vuelvo y les digo, en la morbilidad, cuando se saca la morbilidad, se saca los días perdidos por accidentes, se saca por enfermedades, y estas van de dos maneras: accidentes comunes, accidentes laborales. Cuando hablamos de accidentes comunes, es fuera del centro de trabajo y el trabajador requiere un reposo que va de 3 días a tantos días. Generalmente vamos a hablar de los fines de semana, de todo, cuando hay choques, ¿sí? Si el trabajador se fracturó una pierna, no fue en horas laborables, nada de eso, se cayó o se cortó y eso le genera un ausentismo en su centro de trabajo. Tasa de asentismo, que vengo mencionando el porcentaje de días de ausencia por enfermedad o por accidente, que lo dije anteriormente. Eso me va a decir realmente si el centro de trabajo tiene un buen programa de seguridad y salud laboral. Todo va a depender si son accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Si no lo son, hay que ver por qué también se presenta el ausentismo. Incluso hay empresas que tienen ya determinado un alto ausentismo los días 1 de enero, 24, 25 de diciembre, carnavales,
por lo menos el lunes, martes de carnaval, los miércoles de carnaval, el miércoles o el viernes anterior a los carnavales, todo eso se calcula. Y eso no es por accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, simplemente porque la mayoría de la gente pues trata de agarrarse los días. Algunos faltan, otros llevan reposos médicos por 72 horas, todo va a depender de. Y eso va reflejado en la morbilidad. Cumplimiento y medición, inspecciones, verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, seguimiento, monitorear el desempeño y la efectividad de las medidas implementadas, acciones correctivas, aplicar mejoras y soluciones ante incumplimiento o desviaciones. Bueno, como ya les hablé anteriormente, lo del tema del programa, hay que evaluarlo, hay que hacerle auditoría, eh, hay que darle capacitación a los trabajadores y al empleador o énfasis en ese tema. La culpa o lo que es el de seguridad no es responsabilidad solamente del servicio de seguridad, es de todos los que laboran en el centro de trabajo, desde el que esté en la puerta, desde la recepcionista, desde el administrador, del recurso humano, de todos es responsable la salud y seguridad. Espero que les haya gustado el tema. Gracias por su asistencia.